Descubrí a mi esposa planeando un viaje con su amante usando mi dinero. Así que me subí a su mismo avión en secreto, los expuse en pleno vuelo y ahora dice que por mi desconfianza, nuestro matrimonio está acabado. Ahí estaba yo, a 10.000 metros de altura, observando a mi propia esposa paralizada en su asiento mientras su supuesto amante buscaba pánico en el fondo de su copa de vino barato. Ella acababa de escucharme cancelar todas mis tarjetas de crédito frente a medio avión y no encontraba la manera de culpar a la turbulencia por el desastre que ella misma había construido. Honestamente, cuando salí de casa esa mañana jamás imaginé terminar dando un discurso corporativo improvisado en pleno vuelo, pero la vida tiene formas muy curiosas de cerrar negociaciones falsas. Llevaba más de 5 años trabajando jornadas extenuantes como consultor financiero para ofrecerle a mi esposa, Claudia, la vida más estable y cómoda posible. En mi mente, nosotros éramos un equipo perfecto donde cada esfuerzo laboral tenía como objetivo consolidar nuestro patrimonio futuro. Ella disfrutaba de una vida sin apuros económicos, con la libertad de gestionar su tiempo como quisiera mientras yo asumía las cargas pesadas. Jamás le cuestioné sus gastos cotidianos ni sus salidas semanales porque confiaba plenamente en la solidez de lo que habíamos construido juntos. Para mí, el matrimonio era una sociedad basada en la lealtad y el respeto mutuo. Sin embargo, con el paso de los meses empecé a notar un cambio paulatino pero innegable en el comportamiento de Claudia. Se volvió distante, fría y mantenía una actitud francamente extraña que no presagiaba nada bueno en la convivencia diaria. Dejó de compartir los detalles de su día a día y respondía a mis preguntas casuales con evasivas cargadas de una irritabilidad absurda. Cada vez que intentaba acercarme para saber si algo le preocupaba, ella reaccionaba a la defensiva como si la estuviera interrogando sobre un crimen. Yo solía justificar su permanente mal humor pensando que estaba estresada por sus propios proyectos personales. La inflexión ocurrió un martes por la tarde debido a un trámite rutinario de mantenimiento del hogar. Decidí actualizar las cámaras de seguridad con audio de nuestra propia casa por pura rutina de protección de la propiedad. Habíamos sufrido un intento de robo en la zona meses atrás, así que instalar sensores HD y micrófonos ambiente me pareció el paso más lógico. Al revisar las grabaciones desde mi teléfono para probar la nitidez del sonido recién configurado, el altavoz emitió una conversación que heló la habitación. Claudia estaba en la sala principal organizando con lujo de detalles una escapada romántica a la Riviera Maya. Al principio pensé que se trataba de una broma de mal gusto o de una llamada malinterpretada, pero los detalles eran desgarradoramente precisos. El interlocutor era un sujeto llamado Leonel, a quien ella le aseguraba que no habría ningún problema de presupuesto porque todo corría por mi cuenta. Escuché cómo se reían coordinando las noches de hotel, las cenas en la playa y los boletos de avión en primera clase. La gran ironía era que a mí me había jurado que se iba a una conferencia corporativa ultra seria llamada Mujeres Emprendedoras del Futuro. Me bastaron 2 clics en el buscador para comprobar que dicho evento académico ni siquiera existía en el planeta. Mi primer impulso visceral fue confrontarla en el acto, pero mi punto de quiebre llegó al recordar exactamente cómo operaba el perfil psicológico de Claudia. Si la encaraba en la cocina de la casa, rompería a llorar de forma dramática, me culparía por mi horario laboral y terminaría haciéndose la víctima indignada. Ella era una experta absoluta en darle la vuelta a los argumentos para terminar exigiendo disculpas por cómo me había enterado de las cosas. Si le mostraba el vídeo en ese momento, la discusión se desviaría hacia mi falta de confianza y la infidelidad pasaría a segundo plano. No iba a permitir que transformara su traición en un drama donde yo resultara el villano. Así que, en lugar de armar un circo casero inútil, tomé una decisión calculada para dejar que caminara solita hacia su propia trampa. Ingresé al portal de la aerolínea con los datos de vuelo que le escuché mencionar y compré un billete para su mismo avión, exactamente 4 filas adelante. La suerte quiso que hubiera una cancelación de último minuto que me permitió reservar el asiento sin levantar sospechas. Pasé los siguientes 2 días actuando con absoluta normalidad en la casa, respondiendo a sus conversaciones sobre el supuesto congreso con un tono sereno. Dejé que hiciera las maletas, que comprara ropa de playa y que planificara su mentira sin interferir en lo más mínimo. El día del viaje amaneció con un clima despejado y la representación teatral de Claudia en su punto máximo. Me pidió que la llevara a la terminal aérea en auto para no gastar en estacionamiento, a lo cual accedí con la mejor de mis sonrisas. Durante el trayecto me dio una cátedra improvisada sobre la importancia del liderazgo femenino en la conferencia que supuestamente iba a presidir. Al despedirse en la zona de embarque, me miró fijamente y me mintió sin pestañear, prometiendo llamarme en cuanto aterrizara para informarme sobre las ponencias. Yo le deseé buen viaje. Esperé a que cruzara el control de seguridad y estacioné el vehículo para hacer mi propio registro. Entré a la sala de abordaje manteniendo la distancia necesaria para no ser visto entre la multitud de pasajeros. Vi cómo se encontraba con Leonel cerca de la puerta de embarque, intercambiando abrazos efusivos y sonrisas de complicidad que confirmaban cada segundo de la grabación. Subí al avión unos minutos después que ellos y me acomodé en el asiento 4 filas más adelante, ajustándome la gorra y leyendo un libro.
Durante el despegue me mantuve en absoluto silencio, analizando fríamente la situación y repasando mentalmente las acciones bancarias que ya había ejecutado. La paciencia era mi única herramienta para garantizar que el impacto fuera definitivo e indiscutible. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero y apagaron las luces del cinturón de seguridad, me levanté con total parsimonia. Caminé por el pasillo central observando la escena. Claudia y Leonel estaban brindando con copas de vino, riendo despreocupadamente sobre la fila posterior. Me detuve justo a un lado de su asiento, me incliné levemente y les dirigí una mirada completamente serena. Claudia se quedó sin aire instantáneamente, perdiendo el color del rostro mientras el vaso de cristal temblaba visiblemente en su mano derecha. Leonel parpadeó desorientado, sin comprender quién era el desconocido que acababa de interrumpir su brindis romántico. Les solté con una voz pausada y tranquilizadora un mensaje directo: veo que la conferencia de emprendedoras tiene un programa muy interactivo, disfruten del viaje, porque esta mañana cancelé todas tus tarjetas de crédito y las cuentas compartidas. Claudia intentó articular una respuesta, pero la voz se le quebró en un susurro incomprensible mientras el pánico se apoderaba de sus facciones. Leonel miró a mi esposa buscando una explicación lógica, percatándose de inmediato de que la fantasía del viaje pagado acababa de colapsar por completo. Sin esperar réplica ni dar espacio a discusiones públicas, di media vuelta hacia mi asiento antes de que pudieran reaccionar. Me acomodé en mi lugar, me puse los audífonos con cancelación de ruido y dejé que la gravedad de la situación cayera sobre ellos durante el resto del trayecto. A través del reflejo de la ventanilla podía notar la agitación en las filas traseras, pero no me volví ni una sola vez para mirar el desastre. Sabía perfectamente que en ese instante estaban descubriendo que el hotel de lujo, los restaurantes y los gastos de la semana dependían de tarjetas que ya no funcionaban. Me concentré en escuchar música relajante mientras el avión avanzaba hacia su destino, seguro de que el primer movimiento de mi estrategia había sido ejecutado de manera impecable. Al aterrizar en el aeropuerto de Cancún, fui el primero en desembarcar sin mirar atrás ni buscar contacto visual con ninguno de los dos. Caminé directamente hacia la salida, abordé un taxi prepagado y me dirigí a un hotel diferente para gestionar mis propios asuntos con total calma. Sabía que Claudia intentaría llamarme desesperadamente, pero mi teléfono ya estaba configurado para desviar cualquier comunicación entrante. Mi promesa interna era clara: no aceptaría reclamos, no escucharía justificaciones baratas y no permitiría que transformara su engaño en un debate emocional. Había dejado las reglas del juego al descubierto y ahora le tocaba a ella enfrentar las consecuencias. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: hermano, qué nivel de falta de creatividad para inventar una coartada corporativa. Mujeres emprendedoras del futuro suena al primer resultado que te sale en un generador automático de nombres falsos. Mínimo debió ponerle un poco más de empeño antes de subirse a un avión pagado por el marido. Respuesta de OP: el nombre de la conferencia ya era bastante malo, pero lo peor de todo es que ni siquiera le puso ganas a la portada del folleto que imprimió para dejarlo en la mesa. Parecía un archivo diseñado en Paint en 2 minutos por un niño de primaria. Si vas a inventar un congreso inexistente, al menos inviértele 5 minutos a los detalles visuales. Usuario Anónimo 2 dice: no me creo del todo que tuviste la sangre fría de sentarte 4 filas adelante sin decir absolutamente nada durante todo el abordaje. Yo habría saltado a gritar desde que los vi agarrados de la mano en la sala de espera. Tuviste una paciencia de piedra para aguantar la escena hasta el aire. Respuesta de OP: cuando la revancha requiere precisión milimétrica, la paciencia se convierte en tu mejor aliada para no arruinar el momento. Si montaba el espectáculo en la sala de espera, ella habría tenido tiempo de inventar una excusa barata antes de subir. Esperar a que el avión estuviera en el aire garantizaba que no tuviera a dónde huir ni cómo resolver el problema del dinero. Actualización 1. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Claudia logró regresar de Cancún por sus propios medios e inició una feroz campaña de desprestigio en redes sociales, tachándome de psicópata controlador. Tras dejarlos varados en la playa sin dinero ni hotel de lujo, aproveché esos días de ausencia para tomar el control absoluto de mi espacio vital. Me dediqué a empacar minuciosamente todas mis pertenencias, contratar a un abogado especialista en divorcios contenciosos y reestructurar mi economía personal. Le asigné a Claudia únicamente un fondo en una cuenta secundaria para gastos esenciales por 30 días, asegurándome de cubrir solo lo legalmente indispensable. Lejos de asumir un ápice de responsabilidad por su engaño, mi exesposa regresó a la ciudad sumida en un ataque de indignación desmedida. Empezó a subir historias y publicaciones cruzadas en todas sus plataformas digitales denunciando un supuesto espionaje ilegal llevado a cabo dentro de nuestra propia casa. En sus relatos distorsionados, ella era una víctima inocente cuya intimidad sagrada había sido vulnerada por un esposo paranoico y celoso. Nunca mencionaba el motivo del viaje ni la presencia de Leonel en la habitación de la playa que no pudieron pagar. Su narrativa se centraba exclusivamente en la barbarie de haber sido grabada y abandonada a su suerte en un destino turístico.
La situación se complicó bastante cuando varios conocidos mutuos y familiares lejanos comenzaron a enviarme mensajes cargados de reproches. Recibí textos acusatorios pidiéndome explicaciones por haber violentado la privacidad del hogar con dispositivos de audio ocultos. Algunas amigas de Claudia me escribieron párrafos enteros sermoneándome sobre los límites éticos en una relación de pareja. Era evidente que ella había logrado instalar la versión de que yo era un vigilante fuera de control que afectaba su salud mental. Cada mensaje que recibía buscaba presionarme para que le pidiera disculpas públicas y le restituyera el acceso a las cuentas principales. Manteniendo la cabeza fría y aplicando mi rol de estratega silencioso, evité responder a cualquiera de esos ataques directos en las redes. En lugar de engancharme en discusiones estériles o publicar capturas de pantalla de forma impulsiva, me reuní con mi equipo legal para organizar un expediente impecable. Mi abogado revisó minuciosamente los vídeos de seguridad de la sala, las cuentas bancarias que yo costeaba al 100% y la prueba irrefutable de la conferencia inexistente. El objetivo era estructurar un caso documental tan sólido que ninguna maniobra mediática pudiera desmantelarlo en el juzgado. Le di instrucciones precisas a mi defensor para que procesara las grabaciones dentro del marco legal de la protección del patrimonio residencial. Los vídeos demostraban no solo la infidelidad, sino también el uso indebido de recursos financieros bajo falsas premisas que rayaban en el fraude civil. Mientras tanto, Claudia continuaba alimentando su perfil de red social con acusaciones cada vez más estrafalarias sobre mi conducta. Subía vídeos llorando, mostrando maletas a medio hacer y asegurando que temía por su seguridad personal debido a mi patrón de vigilancia. Cada publicación nueva era un regalo para mi archivo legal. En lugar de salir a defenderme en las cajas de comentarios de sus conocidos, dejé que ella sola se delatara con sus declaraciones públicas. Mi abogado guardaba cada transmisión en vivo y cada captura donde Claudia admitía haber estado en el viaje pero justificaba su presencia allí como una escapada de sanación personal. Sus propias palabras servían para desmentir la existencia del congreso laboral que originalmente le había presentado a su entorno. Cuanto más hablaba para victimizarse, más inconsistencias acumulaba en su propio discurso. La trampa que ella misma construía se cerraba lentamente alrededor de su reputación. El público de sus redes sociales comenzó a notar ciertos vacíos en la historia a medida que pasaban los días. Algunos seguidores empezaron a preguntar abiertamente quién había pagado los boletos de avión iniciales si supuestamente iba a un evento de trabajo patrocinado. Claudia respondía borrando comentarios molestos y bloqueando a los usuarios que cuestionaban los detalles logísticos de su viaje a la Riviera Maya. Su actitud defensiva solo incrementaba la sospecha de que la versión del esposo malvado y controlador no encajaba con los hechos reales. Yo observaba todo el proceso en absoluto silencio desde la tranquilidad de mi nuevo departamento. Mi abogado me confirmó que teníamos material suficiente tanto para el proceso civil de divorcio como para frenar cualquier intento de demanda por parte de ella. Las pruebas financieras demostraban que las tarjetas canceladas estaban estrictamente a mi nombre y no constituían una violencia económica bajo la norma vigente. Además, la prueba del falso congreso desarmaba su argumento de que la interceptación del audio había vulnerado una actividad profesional privada. Claudia estaba gastando una cantidad enorme de energía intentando salvar su imagen pública mientras hundía su posición jurídica. Los días transcurrieron y el fondo temporal para gastos esenciales que le había dejado comenzó a agotarse rápidamente. Sin acceso a mis tarjetas de crédito principales, ella tuvo que empezar a reducir drásticamente su estilo de vida cotidiano. La realidad de pagar servicios básicos, comida y transporte por su cuenta comenzó a golpear la puerta de su cotidianidad. Sin embargo, su orgullo e indignación moral le impedían buscar un acuerdo razonable para una separación civilizada. Prefería mantener la postura de mártir perjudicada ante sus amigos antes que admitir la verdadera causa de la ruptura. Leonel, por su parte, desapareció por completo del panorama público de Claudia durante esas 2 semanas. En ninguna de las historias de la red social aparecía mencionado el hombre con el que había compartido el vuelo y la frustrada estadía. Era evidente que el sujeto había tomado distancia en cuanto los recursos económicos se evaporaron en el aeropuerto. Claudia se encontraba completamente sola sosteniendo una ficción jurídica que solo existía en su cabeza y en la de sus amigas más cercanas. Mi estrategia de no responder ni intervenir estaba dando los frutos esperados de forma natural. Cerré esa segunda semana reuniendo el último bloque de documentos bancarios requeridos por el Tribunal de Familia. Tenía la certeza de que el primer impacto legal la obligaría a cambiar de tono cuando recibiera las notificaciones formales. La histeria mediática no tendría ningún valor frente a un juez que solo examinaría facturas, contratos y registros de propiedad. Mi postura se mantuvo firme, ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto y cero interacción en sus plataformas digitales. Dejé que la gravedad de sus actos continuara haciendo el trabajo pesado mientras aguardaba la respuesta de sus asesores. La notificación del inicio del juicio de divorcio fue enviada a la dirección de la casa compartida al final de esa semana. Sabía que al recibir la carpeta judicial, Claudia tendría que enfrentarse por primera vez a los hechos fríos plasmados en papel oficial.
Ya no habría filtros de Instagram ni comentarios de apoyo moral que pudieran salvarla del expediente contencioso. El terreno estaba perfectamente preparado para la siguiente fase de este enfrentamiento legal. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: grabar a tu esposa dentro de tu propia casa me parece una conducta bastante tóxica, independientemente de si ella estaba engañándote o no. La privacidad del hogar debe respetarse siempre y nada justifica poner micrófonos para andar escuchando conversaciones ajenas. Te pasaste de la raya con la vigilancia. Respuesta de OP. Las cámaras se compraron el año pasado tras un intento de robo en la cuadra y la propia Claudia tenía la aplicación de monitoreo instalada en su teléfono móvil. El dispositivo apuntaba a la sala principal por pura seguridad de la propiedad que yo mismo pagaba en su totalidad. Si usas la sala de la casa compartida para coordinar una estafa financiera con tu amante a todo volumen, no puedes alegar que te estaban haciendo espionaje secreto. Usuario anónimo 2 dice: es increíble el descaro de irse a la playa con el amante usando el dinero del marido y luego regresar indignadísima a quejarse de la mala atención en el vuelo. La tipa de verdad pensó que las vacaciones románticas venían con seguro de cobertura total pagado por el cornudo. Respuesta de OP. La audacia de Claudia no conocía absolutamente ningún tipo de límite lógico o moral. Ella esperaba genuinamente que yo me quedara en casa pagando la cuenta del hotel de lujo mientras ellos disfrutaban del sol en la Riviera Maya. Cuando se dio cuenta de que el plástico no pasaba en la recepción, su primera reacción no fue pedir perdón, sino indignarse porque le arruiné la experiencia turística. Actualización 2. Ha pasado 2 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Claudia contrató a un abogado agresivo y me envió una notificación amagando con demandarme por abuso emocional y vigilancia ilegal. El documento que llegó a mi bufete legal era una pieza maestra de la dramatización jurídica sin sustento real. En el texto, su representante alegaba que mi paranoia sistemática le había causado un trauma psicológico severo que le impedía trabajar. Su nueva estrategia consistía en exigir una pensión alimenticia millonaria con el pretexto de compensar los daños a su salud mental y mantener su nivel de vida previo. En la primera junta previa convocada por el juzgado para intentar un acuerdo conciliatorio, la tensión en la sala era evidente desde el primer minuto. Claudia entró luciendo una postura de víctima perseguida, acompañada por su abogado que buscaba intimidarme con un tono de voz elevado y teatral. Mi defensa esperó pacientemente a que terminaran su exposición sobre la presunta invasión a la privacidad y el colapso emocional de su clienta. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado desplegó con calma la documentación oficial que desmontaba punto por punto toda su fachada. Le demostramos a la contraparte que el sistema de seguridad estaba registrado formalmente a mi nombre sobre un bien inmueble adquirido antes del matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Además, presentamos los extractos bancarios que comprobaban que la reserva del viaje a Cancún constituía un intento directo de fraude financiero y malversación de fondos. El rostro del abogado de Claudia cambió drásticamente cuando vio las copias de los boletos comprados con mi tarjeta corporativa para un evento que no figuraba en ningún registro comercial. La supuesta persecución se transformó instantáneamente en un caso de uso indebido de recursos patrimoniales. La jugada comenzó a salirle rematadamente mal a Claudia porque su propio abogado, al notar que el caso no sería una victoria rápida, empezó a aplicar su propia estrategia comercial. Cada escrito descabellado que ella le pedía enviar a los juzgados era redactado y facturado a tarifas exorbitantes que ella misma debía cubrir. El litigante no dudaba en presentar recursos sin futuro alguno con tal de seguir cobrando sus honorarios por hora de servicio. En su afán por mantener viva la narrativa de la esposa agraviada, ella autorizaba trámite tras trámite sin medir el impacto en sus finanzas. Por mi parte, decidí mantener de forma estricta mi postura de muro de piedra sin ceder un solo milímetro a sus provocaciones. Claudia intentó llamarme repetidas veces a altas horas de la noche, dejando correos de voz alternando entre insultos furiosos y súplicas desesperadas. Bloqueé cada número secundario desde el cual intentaba contactarme y redirigí toda comunicación exclusivamente a través de los canales formales de los abogados. Mi indiferencia total ante su drama la desquiciaba aún más, empujándola a cometer errores de redacción en los documentos que remitía al juzgado. Ella estaba convencida de que mediante la presión mediática y la amenaza de un juicio largo lograría doblegar mi paciencia para sacarme una suma de dinero astronómica. Sin embargo, no calculó que mis finanzas personales estaban completamente blindadas y preparadas para sostener el litigio el tiempo que fuera necesario. Simplemente dejé que gastara el poco efectivo que le quedaba en sostener una fantasía legal que no tenía ningún asidero en el Código Civil. Cada semana que pasaba, el saldo de sus ahorros personales caía en picada hacia el terreno negativo. En lugar de buscar un empleo formal para generar ingresos propios, Claudia prefería pasar los días reunida con su abogado planeando demandas absurdas contra mi empresa. Su representante legal le cobraba sumas ridículas por revisar correos electrónicos y redactar minutas que el juez descartaba a las pocas horas por improcedentes. Era un espectáculo grotesco ver cómo su obsesión por hacerme pagar la dejaba sin un solo centavo en la billetera.
La lógica de su propio comportamiento la estaba arrastrando hacia un abismo económico insostenible. Mi equipo legal aprovechó este periodo de calma para afinar las pruebas principales y preparar la citación de testigos clave. No teníamos ninguna prisa por cerrar el caso de forma prematura mientras la parte demandante siguiera debilitando su propia posición financiera. Guardábamos cada notificación absurda enviada por su defensor como evidencia de mala fe procesal y litigo temerario. La estrategia de responder con frialdad matemática estaba funcionando a la perfección frente a la histeria de la contraparte. A través de amigos comunes me enteré de que Claudia había tenido que vender varios objetos personales y joyas para poder pagar las facturas de su bufete jurídico. Su abogado no le aceptaba promesas de pago futuro y exigía depósitos por adelantado antes de presentar cualquier nuevo escrito ante el tribunal. A pesar de ver cómo sus recursos se evaporaban, su orgullo e indignación moral le impedían dar marcha atrás y aceptar la propuesta inicial de divorcio. Seguía atrapada en la creencia de que un juez la declararía víctima de una conspiración machista. La brecha entre la realidad jurídica y las expectativas fantasiosas de Claudia se hacía cada vez más profunda con el transcurrir de las semanas. Mi abogada redactó una moción para solicitar la desestimación definitiva de las solicitudes de pensión alimenticia provisional. Adjuntamos la prueba de que ella era una persona profesionalmente capacitada para trabajar y que su desempleo actual era una elección voluntaria para sostener el pleito. El tribunal aceptó nuestra petición, dejándola formalmente sin ningún tipo de ingreso proveniente de mis cuentas. Esa resolución judicial fue un golpe devastador para la moral y el bolsillo de Claudia, quien vio cómo se cerraba el grifo de los recursos temporales. Aún así, en lugar de capitular, prometió a su entorno que presentaría una apelación ante instancias superiores para revertir el fallo. Su abogado, gustoso de seguir cobrando, comenzó a preparar el recurso sabiendo perfectamente que no tenía ninguna posibilidad real de prorrogarse. El ciclo de autosabotaje continuaba su marcha imparable impulsado por la soberbia de mi exesposa. Llegamos al final de este segundo bloque temporal con un escenario completamente favorable para mi posición jurídica. Claudia estaba financieramente agotada, con una deuda legal creciente y sin haber logrado un solo fallo a su favor en la sede judicial. Mi postura permanecía inquebrantable, observando desde la barrera cómo el peso de sus propias decisiones destructivas la hundía inexorablemente. Todo estaba listo para ejecutar el siguiente paso en la estrategia procesal que pondría fin a sus aspiraciones. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ¿de verdad el abogado de Claudia no se daba cuenta de que la estaba llevando a un caso totalmente perdido? ¿O era demasiado incompetente para ver la realidad o simplemente encontró a la clienta perfecta para facturar horas extras sin remordimiento alguno? Respuesta de OP. El abogado de Claudia vio desde el primer día una oportunidad de oro para cobrarse sus honorarios a costa de la obsesión de ella. Le cobraba hasta por enviarle correos de 3 líneas a altas horas de la noche confirmando que había recibido sus notas. A él no le importaba en absoluto perder la demanda, siempre y cuando los depósitos por adelantado siguieran cayendo en su cuenta bancaria. Usuario anónimo 2 dice, me recuerda exactamente a la historia de mi ex, que intentó pedirme una pensión alimenticia astronómica incluyendo los gastos de un perro que ni siquiera era de ella. La gente pierde completamente la noción de la realidad cuando se trata de sacarle dinero al otro en un proceso de divorcio. Respuesta de OP. La desfachatez en los procesos de divorcio no tiene absolutamente ningún tipo de límite cuando la rabia nubla el juicio. Pretenden que el tribunal les mantenga un estilo de vida de lujo como si el matrimonio fuera una póliza de seguro de por vida contra la infidelidad propia. Al final, los jueces solo ven números y hechos concretos, no berrinches ni peticiones absurdas de manutención. Actualización 3. Ha pasado 4 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que ejecutamos nuestra contraofensiva citando a declarar formalmente a Leonel ante el juez de la causa. Mi equipo legal descubrió que el sujeto tenía pequeñas participaciones comerciales y un expediente financiero sensible que no podía permitirse arruinar bajo ninguna circunstancia. Enviamos la notificación judicial directamente a su domicilio laboral, citándolo bajo apercibimiento de ley por su complicidad en el desvío de fondos maritales. El impacto de la orden judicial fue inmediato en el entorno del supuesto amante. En cuanto mis abogados le mostraron en la primera junta previa las pruebas contundentes de complicidad en el desvío de dinero y el riesgo real de enfrentar demandas civiles por daños patrimoniales, el supuesto loverboy entró en pánico absoluto. La fachada de galán aventurero que exhibía en la playa se desintegró en cuestión de segundos frente a la amenaza de embargo de sus propias cuentas. Temiendo arruinar su expediente crediticio y terminar endeudado de por vida por una aventura de fin de semana, Leonel buscó una salida de emergencia. Aceptó cooperar de inmediato con mi equipo legal a cambio de que retiráramos cualquier acción civil o penal en su contra dentro del proceso de divorcio. Sin dudarlo un solo instante ni mostrar la más mínima lealtad hacia Claudia, el sujeto ofreció entregar todo el historial de su relación clandestina. Firmó un acuerdo de colaboración donde se comprometía a aportar las pruebas digitales que conservaba en sus dispositivos personales.
La velocidad con la que vendió a su compañera de viaje dejó en evidencia la fragilidad absoluta de su supuesto romance. Leonel entregó voluntariamente un archivo masivo que contenía correos electrónicos, capturas de chat y notas de audio que comprobaban que el viaje a Cancún fue planificado meses atrás a mis espaldas. En esas conversaciones, Claudia explicaba detalladamente cómo pensaba manipularme para conseguir el dinero de los pasajes y del hotel de lujo. Los audios revelaban una frialdad de cálculo aterradora donde ella se burlaba de mis horarios de trabajo mientras organizaba la escapada. Todo el esquema de manipulación financiera quedaba expuesto con una claridad irrefutable. Esta jugada dejó la estrategia de defensa de Claudia totalmente destruida y expuesta ante los tribunales sin posibilidad alguna de apelación o salida airosa. Sus abogados no tenían forma de sostener el argumento del espionaje ilegal o de la conferencia corporativa cuando el propio CEO protagonista presentaba las pruebas de la conspiración. El expediente judicial se transformó en una montaña de evidencia testimonial y documental de mala fe matrimonial. La fachada de la esposa agraviada se derrumbó de manera definitiva frente a la autoridad competente. Su único aliado en toda esta aventura la vendió sin dudarlo ni un solo segundo para salvar su propia piel y su patrimonio personal. Esto demostró lo poco que valía realmente su romance soñado, en cuanto aparecieron las consecuencias legales del mundo real. Claudia se enteró de la traición de Leonel durante la audiencia de revisión de pruebas, donde escuchó sus propias notas de audio reproducidas en la sala. La cara de estupefacción de mi exesposa al ver a su amante colaborar con mi abogado fue un momento de revelación absoluta. La reacción de Claudia en el juzgado fue un intento desesperado de atacar verbalmente a Leonel, acusándolo de cobarde y traidor frente al personal del tribunal. El juez tuvo que intervenir firmemente para exigirle orden en la sala y recordarle que se encontraba en una diligencia judicial seria. Su propio abogado, viendo que el caso había colapsado irremediablemente, guardó sus documentos y adoptó un silencio sepulcral durante el resto de la sesión. Ya no había recurso legal ni maniobra dilatoria que pudiera rescatarlos del desastre procesal. El testimonio formal de Leonel fue incorporado al expediente principal como prueba de la conducta fraudulenta de la parte demandada. Con esa evidencia en el expediente, las pretensiones de Claudia de obtener una pensión o una indemnización por daño moral quedaron sepultadas para siempre. El tribunal le advirtió a la defensa que continuar con reclamaciones infundadas daría lugar a sanciones por temeridad procesal. La derrota de la contraparte era completa en todos los frentes posibles. Tras la audiencia, Leonel salió a toda prisa del edificio judicial evitando cualquier contacto visual con Claudia o con sus allegados. Había cumplido su parte del acuerdo para salvarse de la demanda civil y no tenía el menor interés en volver a saber de ella. Claudia se quedó en el pasillo central del juzgado discutiendo agriamente con su abogado por los honorarios que aún le debía por las gestiones anteriores. La escena era la representación perfecta del colapso total de su estrategia de victimización. Sin más cartas que jugar y con las finanzas totalmente exhaustas, la postura de la indignada moral se desmoronó por completo. La realidad jurídica le demostró que los tribunales no operan con narrativas manipuladas de redes sociales sino con pruebas contundentes. Su intento de transformarse en una víctima de vigilancia ilegal terminó por exponer la premeditación de su propio engaño ante la ley. Mi postura de observador silencioso había permitido que la verdad saliera a la luz de la forma más limpia posible. Mi equipo legal me confirmó que el juez dictaría sentencia de divorcio en las semanas subsiguientes basándose estrictamente en las pruebas aportadas. Claudia ya no tenía recursos económicos para pagar la fianza de una apelación ni argumentos válidos para sostener el litigio. La liquidación de los bienes compartidos se realizaría bajo los términos de la ley, sin concesiones ni compensaciones especiales para ninguna de las partes. El camino hacia la resolución definitiva estaba totalmente despejado y sin obstáculos. Regresé a mi departamento con la satisfacción de haber manejado una crisis personal con la máxima frialdad y eficacia analítica. No hubo necesidad de gritos, ni de violencia verbal, ni de confrontaciones innecesarias que desgastaran mi energía vital. Dejé que el proceso legal y el autosabotaje de los involucrados hicieran la limpieza necesaria por sí solos. La etapa más compleja de este proceso había llegado a su fin con una victoria estratégica impecable. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: qué manera de arrugar del supuesto amante en cuanto escuchó la palabra demanda. El tipo pasó de galán aventurero de playa a delator estrella en cuestión de 5 minutos con tal de que no le tocaran el bolsillo. Menuda clase de compañero de aventuras se buscó tu exesposa. Respuesta de OP: los cómplices de ocasión y los romances clandestinos desaparecen en el instante preciso en que escuchan la palabra demanda civil. Leonel llegó a la declaración judicial sudando frío y sosteniendo una carpeta amarilla llena de capturas de pantalla impresas por él mismo. No necesitó mucho estímulo para entregar hasta el último mensaje con tal de salvar su propio crédito. Usuario anónimo 2 dice: era obvio desde el principio que ese sujeto solo la quería por las vacaciones gratis que terminabas pagando tú. En cuanto se acabaron las tarjetas ilimitadas y empezaron los problemas legales, el tipo demostró que su amor no aguantaba ni la primera notificación del juzgado.
Respuesta de OP. La combinación de codicia desmedida y manipulación barata siempre termina estrellándose contra la realidad más cruda. Claudia pensaba que tenía a su lado a un aliado incondicional, pero la realidad le demostró que solo era un cliente de vacaciones gratis. En cuanto el presupuesto se evaporó en el aeropuerto, la lealtad de Leonel duró lo que tarda en imprimirse un citado judicial. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que, sin más cartas que jugar y completamente abandonada por su amante, Claudia firmó la rendición incondicional del divorcio renunciando a cualquier pensión compensatoria. El acuerdo final fue redactado bajo los términos estrictos que mi equipo legal estableció desde el inicio del proceso contencioso. Aceptó únicamente la mitad de los fondos netos que le correspondía por estricta ley tras la venta de la casa compartida y el cierre definitivo de todos los expedientes judiciales. La firma del convenio puso fin a meses de litigios estériles y gastos absurdos que ella misma había provocado. Fui a la propiedad por última vez una tarde soleada para recoger unos documentos personales y recuerdos familiares que aún quedaban en el estudio, antes de entregar formalmente las llaves al nuevo dueño. La casa estaba prácticamente vacía, con cajas de cartón apiladas en el salón y el eco resonando en cada habitación que antes solíamos compartir. Mientras revisaba los últimos cajones de mi escritorio, escuché la puerta principal abrirse y los pasos lentos de Claudia acercándose por el pasillo. Lucía visiblemente cansada, sin la altivez ni el tono desafiante que la habían caracterizado durante los meses anteriores. Con la voz totalmente quebrada y los ojos empañados por las lágrimas, Claudia me abordó en la entrada del estudio mientras me veía cerrar mi maletín. Me miró con una mezcla de frustración y tristeza profunda antes de hacer la pregunta que evidentemente llevaba meses guardando en su interior. Me preguntó por qué no la confronté tranquilamente en la cocina de la casa cuando escuché la grabación, en lugar de haber montado todo el espectáculo de las tarjetas y el reclamo frente a los pasajeros en el avión. Para ella, esa exposición pública seguía siendo la verdadera herida injusta de toda la historia. La miré fijamente durante unos segundos, manteniendo la misma compostura fría y calculadora que me había guiado durante todo este proceso de separación. Le respondí con un tono de voz pausado pero tajante, porque si te lo decía en casa, me habrías mentido, habrías llorado y me habrías manipulado para convencerme de que era mi culpa. Quería que por una vez vieras la verdad de lo que hiciste, sin filtros ni excusas. Claudia abrió la boca para intentar argumentar algo, pero se quedó sin palabras ante la solidez incontestable de mi respuesta. Me di la vuelta sin perder un segundo más en escuchar sus sollozos ni permitir que intentara abrir una conversación emocional tardía. Caminé hacia la salida con mi maletín en la mano, dejándola sola en medio de la sala vacía que alguna vez representó nuestros proyectos juntos. Al cruzar el umbral, entregué el juego de llaves al corredor de bienes raíces que esperaba en la entrada y abordé mi vehículo sin mirar por el espejo retrovisor. La puerta de esa etapa de mi vida se cerraba de forma definitiva y sin la menor sombra de remordimiento en mi conciencia. Me fui directo a mi departamento nuevo, un espacio moderno, iluminado y completamente adaptado a mi estilo de vida independiente. Al entrar y escuchar el silencio reparador de mi propio hogar, experimenté una sensación inmensa de paz y control sobre mi destino. Había logrado proteger mi patrimonio, mi dignidad y mi futuro profesional sin haber caído en las trampas emocionales que mi exesposa intentó tenderme a lo largo del camino. Sabía con absoluta certeza que mi vida estaba nuevamente en orden y bajo mi propia dirección. Hoy disfruto de una tranquilidad financiera envidiable, sin las cargas económicas de sostener un estilo de vida ajeno basado en apariencias y engaños. Mi independencia laboral me ha permitido concentrarme en nuevos proyectos de inversión y expandir mi cartera de clientes con total libertad. Reorganicé mi entorno social, conservando únicamente a las personas que demostraron lealtad y criterio propio durante los momentos de mayor presión mediática. La sensación de haber resuelto un conflicto complejo mediante la paciencia y la estrategia es inigualable. Por su parte, la realidad actual de Claudia es el reflejo directo del autosabotaje continuo en el que decidió sumergirse desde el primer día. Hoy vive en un departamento alquilado muy modesto en las afueras de la ciudad, lejos de las comodidades del barrio donde solíamos residir. Trabaja el doble de horas en un empleo administrativo de nivel medio para poder pagar las cuantiosas deudas legales que su propio orgullo le generó durante el juicio. Los abogados que contrató para perseguir una pensión millonaria terminaron cobrándole hasta el último centavo del dinero que obtuvo por la venta de la casa. Leonel, por supuesto, la bloqueó de todas sus redes sociales al día siguiente de haber entregado las pruebas en el tribunal de familia. Claudia intentó buscarlo en su lugar de trabajo para pedirle explicaciones por la traición, pero fue desalojada por el personal de seguridad de la empresa. El supuesto gran romance de su vida se evaporó sin dejar más rastro que un conjunto de capturas de pantalla archivadas en un expediente judicial. Se quedó completamente sola, habiendo perdido tanto la estabilidad económica como el apoyo de quienes antes la rodeaban. Muchas de sus antiguas amigas dejaron de invitarla a sus reuniones sociales al descubrir que la historia del desposo psicópata era una invención para encubrir su propia falta.
Su reputación en el círculo cercano quedó seriamente fracturada por la evidencia documental que circuló durante el proceso legal. Claudia intentó rehacer su narrativa digital en redes sociales, pero la falta de recursos para sostener viajes y lujos hizo que su perfil perdiera todo el dinamismo previo. Tuvo que enfrentarse a la dura realidad de una vida sin subsidios ni atajos financieros. A veces me cruzo de manera fortuita con comentarios sobre su situación actual a través de antiguos conocidos que aún mantienen cierto contacto lejano. Sé que pasa sus días quejándose de la injusticia del sistema legal y culpando a la suerte por el desenlace de su matrimonio. Sin embargo, en el fondo de su mente, ella sabe perfectamente que cada decisión que tomó la condujo directamente al lugar donde se encuentra hoy. La combinación de soberbia, manipulación y falta de previsión dio el resultado lógico que cualquiera con un poco de sentido común habría anticipado. Por mi parte, he aprendido a valorar aún más el silencio, la observación fría y la toma de decisiones basada en hechos concretos y no en emociones pasajeras. Mantengo mi vida enfocada en el crecimiento personal, rodeado de proyectos estimulantes y disfrutando del fruto de mi propio trabajo sin interferencias destructivas. La lección final de toda esta historia es que el mejor movimiento no siempre es el más ruidoso, sino el que se ejecuta con la precisión necesaria para que la realidad ponga a cada persona exactamente en el lugar que se construyó.